La transformada de Laplace de un producto f por g, f de t por g de t, es diferente, no es igual a la transformada de f por la transformada de g. Entonces, cuando queremos calcular la transformada de Laplace de un producto, estamos en un problema relativamente difícil. Sin embargo, si alguna de las funciones es una función exponencial e a la at, la tarea es más sencilla gracias a lo que se denomina el primer teorema de traslación o teorema de traslación en el eje S, que afirma lo siguiente: la transformada de Laplace de e a la at por f de t es igual a la transformada de f de t trasladada desde S hacia S menos A. Es decir, queremos calcular la transformada de un exponencial e a la at, donde A es una constante, por una función f de t. Entonces, lo único que debemos hacer es calcular la transformada de la función f, que aparece ahí multiplicando al exponencial, y trasladarla desde S hacia S menos A. Eso significa que en lugar de S, colocamos S menos A después de calcular la transformada de f. Si la transformada de f la llamamos f mayúscula de S, entonces sería a f mayúscula de S, trasladarla desde S hacia S menos A, lo cual significa que en f mayúscula, donde aparece S, colocamos en lugar de S, S menos A, f de S menos A. Veamos tres ejemplos. En este primer ejemplo tenemos la función exponencial e a la 3t multiplicada por la función seno de t. El a es en este caso 3, la constante que aparece multiplicando a t ahí en el exponente de e a la 3t. Entonces, según el teorema de traslación en el eje S, esto nos da la transformada del seno, y luego de calcular la transformada del seno, trasladamos desde S hacia S menos A, siendo A 3. La transformada del seno es 1 sobre S cuadrado más 1. Y vamos a trasladar desde S hacia S menos 3, lo cual significa que donde aparezca S, reemplazamos por S menos 3. Aquí en este caso S solo aparece por acá, donde está S cuadrado, y entonces vamos a obtener S sobre S menos 3 al cuadrado más 1. Calculemos ahora la transformada de e a la t coseno de 6t. E a la t se puede ver como e a la 1t. Por tanto, a es igual a 1. Aplicando el primer teorema de traslación o teorema de traslación en el eje S, obtenemos entonces la transformada de coseno de 6t trasladada desde S hacia S menos A, siendo A 1, entonces S menos 1. Ahora debemos calcular la transformada de coseno de 6t. En general, la transformada de coseno de kt es igual a S sobre S2 más k cuadrado. En este ejemplo, el k es 6. Y entonces obtenemos S sobre S2 más 6 al cuadrado. Y trasladamos desde S hacia S menos 1. Lo cual significa que donde aparezca S, es decir, por acá, vamos a colocar en lugar de S, S menos 1. Arriba queda S menos 1, abajo queda S menos 1 al cuadrado, más 6 al cuadrado, que es 36. Calculemos ahora la transformada de e a la menos 4t por t a la 4. El a en este ejemplo es negativo, a es menos 4. Aplicando el teorema de traslación en el eje S, tenemos entonces transformada de t a la 4 trasladado desde S hacia S menos A, siendo A menos 4. Recordemos cómo se calcula la transformada de una potencia t a la n. La transformada
de t a la n, siendo n un entero positivo, es n factorial sobre s a la n más 1. Aquí el n es 4. Esto nos da entonces 4 factorial sobre s a la n más 1, es decir, s a la 5. Y vamos a trasladar desde s hasta s menos menos 4, es decir, s más 4. Sustituimos entonces s por s más 4. Arriba 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. Eso da 24. Y abajo cambiamos s por s más 4 y tenemos s más 4 a la 5.